Bienvenidos a su podcast de Mujeres Radiante. Hoy vamos a hablar en la serie Cautivas de un tema que le hemos llamado Reiniciando la Misión. Como ustedes saben, el programa Cautivas fue producido para que se comparta en los centros de detención para las mujeres en diferentes países y en diferentes lugares. Estamos obedeciendo lo que dice la palabra en Hebreos 13:3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. De la misma forma, Dios nos dice en el Salmo 142:7, dice la palabra de Dios: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Como ustedes saben, en este día vamos a compartir la palabra, pero antes vamos a pedirles también que nos ayuden a hacer una oración. Amado Padre, gracias por el privilegio que nos das para hablar de ti. Amado Dios, sabemos que el Evangelio no está completo sin la proclamación del arrepentimiento ante Dios o hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana te rogamos nos des la visión para ver el camino hacia arriba, que es el camino hacia abajo, y el camino hacia el poder de la resurrección, que es a través de la cruz. Ayúdanos a serte fieles en responderte en rendición y sumisión a todo lo que hoy nos dices y que es tu verdad. Glorifica a tu Hijo, por favor. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como ustedes saben, estamos estudiando Madres con una Misión, que es el ministerio diario de las madres en el gran plan de Dios. Gloria Furman nos comparte y nos ayuda a entender mejor esta parte del Evangelio, en donde, como les anuncié minutos antes, vamos a hablar cómo podemos reiniciar la misión, donde sea que nos encontremos. En el tiempo que nos encontremos, vamos a poder reiniciar con nuestra misión. ¿Cómo? La primera pregunta: ¿cómo va Jesús a cumplir su voluntad a través de nosotras? A medida que cuidemos de los demás de acuerdo a su patrón y aferrándonos a sus promesas. Estamos viendo parte del exilio al regreso y hasta el reino. En lo que nos permite el tiempo, vamos a seguir avanzando. Recordemos que la nación de Israel estaba en desorden. Aunque en su historia hubo alguno que otro rey fiel, la trama principal de la nación de Israel estuvo marcada por la división y por reyes malvados. A pesar de esta confusión nacional, los profetas se mantuvieron proclamando la palabra de Dios como el estándar. Y puede que haya parecido que los hombres y reyes llegaron al escenario por sí mismos, pero Dios siempre es soberano sobre el guión, como en estos días. Él es el soberano a quien toda carne debe su lealtad. Él no dará su gloria a otro, y los pecados de la nación que fueran graves y que fueran expuestos
por los profetas, esto será la luz de la verdad. Dios levantó profetas para que anunciaran el juicio y las promesas de Dios. Acuérdense del Señor. Donde tú estés, acuérdense del Señor, donde tú estés viviendo. Elías predicó, reprendió a reyes y reinas y profetizó. Oseas le mostró al pueblo una parábola viviente del amor incesante de Dios hacia su mujer prostituta. Los descendientes de Abraham y Jonás fue enviado a Nínive. Navegó en dirección contraria y fue gentilmente desviado por Dios, quien lo envió a un viaje de 3 días dentro del vientre de un pez. Pero el pueblo, en general, no se arrepintió. Los pobres que habitaban entre ellos fueron pisoteados. Las viudas y los huérfanos fueron abandonados a morir en la cuneta. Los ricos vivían de banquete en banquete, ignorando el sufrimiento de los que estaban en sus puertas. Reyes gobernaron para su propio beneficio. ¿No se parece a los tiempos de ahora, amigas y hermanas? Así que Dios utilizó las potencias de ese entonces, naciones en sus manos, para sacar a su pueblo de su tierra y llevarlos al cautiverio. Los asirios sacaron a Israel de la parte norte de la tierra. Los babilonios conquistaron a Judá en el sur. Durante ese tiempo, Miqueas e Isaías profetizaron el juicio de Dios debido a la adoración hipócrita del pueblo. Las consecuencias que sufrirían por rechazar los caminos de Dios y por su idolatría descarada serían graves. Y lo vemos cuando profetiza Miqueas 3, versículos 9 y 10 y también el 12. Escucha estas noticias. Escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. ¿Te imaginas, hermana y amiga, el horror que les debe de haber causado esta noticia? La paz y la prosperidad que la nación había disfrutado bajo el reinado de Salomón ahora no era más que un recuerdo. Y recuerdos lejanos de paz. Vamos a ver esta historia. Era un lunes por la mañana durante el cautiverio y el pueblo estaba encadenado a una nación pagana. Eran expatriados en un país extranjero y ya no podían adorar en el templo ni ofrecer los sacrificios necesarios por sus pecados. Un día más en el exilio. Cada día se despertaban y cada noche se acostaban en sus camas, perdidos. ¿Te identificas con este tiempo? El remanente tendría que aprender que su hogar no era su refugio. El Señor era su refugio. Nosotros también, como extranjeros y peregrinos en un mundo pasajero, necesitamos saber que nuestro hogar no es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Cuidamos vidas entre la muerte y utilizamos nuestros hogares como un medio para propagar el Evangelio. Para los que esperan en el reino venidero, nuestros hogares son menos como retiros y más como una red de trincheras en las que planificamos y hospedamos para el avance del reino en esta oscuridad presente. Nuestros hogares, en el lugar donde estás, pueden ser centros de hospitalidad en las que mostramos la luz de Cristo a desconocidos y a nuestros vecinos, y son centros de abastecimiento para embajadores que van de paso, ayudándoles en su camino mientras se ocupan en los negocios del rey. En medio de la oscuridad y la perdición del exilio, donde te encuentras apartada,
resonaron las palabras de esperanza del Señor a través de los profetas. Estas son solo algunas de esas palabras. ¿Reconoces a Jesús en estos pasajes? Miqueas 5, versículo 2. Pero de ti, Belén de Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Isaías 22, 22. Sobre sus hombros pondrá la llave de la casa de David. Lo que él abre, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierra, nadie podrá abrirlo. Y vemos esta preciosa palabra en Jeremías 24, 7. No te distraigas, amada hermana, amada amiga. Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo su corazón. El pueblo seguramente pensó, ¿cómo será posible todo esto? Belén estaba invadida, la casa de David no tenía poder, y el pueblo estaba siendo disciplinado, y con razón por su pecado de no amar al Señor su Dios con todo su corazón. Ellos nunca se volvieron al Señor, al menos no completamente. Las promesas de Dios parecían estar cada vez más lejos. ¿Cumpliría Él con cada palabra que les había dado? ¿O era que los profetas realmente eran tan ilusos como algunos decían? Después de todo, los reyes y los ancianos se resistían continuamente a las enseñanzas de los profetas y terminaron asesinándolos. ¿Debía el pueblo creerle a los profetas? ¿O es que los profetas murieron en vano aferrándose a promesas falsas y creyendo en sus imaginaciones religiosas hiperactivas? Cuando hablamos con gente que hoy en día tiene este punto de vista en cuanto a la palabra de Dios, imaginación religiosa hiperactiva, afanados, llenos de activismo religioso, citan la ciencia y se preguntan si las personas religiosas tienen algún tipo de trastorno genético. Ellos piensan que este tipo de trastorno pueden llevarte a ser un fundamentalista irritante o peor aún, un terrorista violento. ¿Qué hace el mundo con personas que se aferran a su creencia en lo invisible? Vamos a ver lo que pasa en medio del fuego y de leones. Cuando nuestro pecado sale a la luz, hermanas y amigas, y Dios nos llama al arrepentimiento, esa es una muestra de la gracia de Dios hacia nosotros. Pero no siempre lo vemos de esta manera. En la mayoría de los casos, el pueblo de Israel no se arrepentía cuando los profetas lo confrontaban con su pecado. ¿Se te hace muy parecido esto a lo que estás viviendo? Pero sucedió algo diferente durante el reinado de Josías. Después de que el rey Josías reformó el templo para que el pueblo volviera a adorar al Señor de manera exclusiva, muchos en Judá se arrepintieron. Su abuelo, el rey Manasés, había convertido el templo en el paraíso de un ídolo. ¿Qué hizo Josías? Josías se deshizo de los ídolos que habían puesto en el templo. En un sentido, el pueblo ahora estaba adorando a Dios en verdad, pero les costó todo, específicamente todos sus ídolos. Tú que hoy me escuchas, ¿cuántos ídolos tienes establecida en tu corazón? Haríamos bien en considerar su ejemplo. Qué difícil debió haber sido destruir ese primer ídolo. ¿O estamos seguras de hacer eso? ¿O te quedas con alguna reliquia en caso de que el Señor no sea suficiente? ¿En qué estás confiando, hermana y amiga? ¿En tu cuerpo? ¿En tu cara? ¿En tu intelectualidad? ¿En tu elocuencia?
Es humillante pensar en la frecuencia con la que hacemos este tipo de razonamiento en nuestro propio corazón. Una vez, vamos a ver un ejemplo. Cuando hablaban con sus hijos, amigos y vecinos, Packer les instaba a que pongan su fe en Cristo. No podían darles a entender que esa gracia es barata y que pueden seguir aferrándose a sus ídolos. Eso pasa, amada hermana. Si tú quieres seguir a Jesús y te aferras a tus ídolos, la gracia que tienes es barata, no proviene de Dios. Si vamos a ser honestos, no debemos ocultar que en un sentido, el perdón gratuito nos va a costar todo. Para poder adorar a Dios en verdad, los israelitas tuvieron que deshacerse de todo aquello a lo que se había aferrado en el pasado, como nosotras lo tenemos que hacer hoy. Pero incluso en nuestra nueva adoración a Dios, el pueblo aún tenía sus luchas. Jeremías les habló de parte del Señor, reprendiendo a Israel por su pecado y advirtiéndole de la inminente invasión de Babilonia. Jeremías también habló sobre los días venideros en que Dios haría un nuevo pacto, diferente a ese pacto con el que Israel no había podido cumplir fielmente. Pero para el pueblo, la noticia de un nuevo pacto sonaba demasiado buena para ser verdad. Y no es para menos. ¿Has leído las lamentaciones de Jeremías acerca de la invasión? Había devastación en todas partes. Pero Jeremías sabía algo que avivó el fuego de su fe. ¿En qué había puesto su esperanza? ¿En quién debemos de poner nuestra esperanza? Dice Lamentaciones 3, 21, 24. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por lo tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. No te desanimes, espera en Dios y Él hará. Recuerda, cada mañana cuando te despiertes, cada respiración que Dios te permita tener, dedícasela a Dios. Honra a Dios con la adoración. Siempre está amaneciendo en algún lugar, ¿cierto? Jeremías predicó vida ante la muerte. Era evidente que nadie era fiel, excepto el Señor. El pueblo no tenía razón alguna, por lo cual esperar algo que no fuera más juicio, porque después de todo ellos lo merecían. Para que no presumieran de la gracia de Dios, Jeremías les dejó claros que Dios mismo no lo permitiría. Estos versículos que están a continuación hace que nos preguntemos. Vemos ahora cómo son desconcertantes y casi increíbles. Cuando la gente habla de un pacto, de un nuevo pacto, era nuevo en todos los sentidos. ¿Te suena familiar esta descripción? Leamos lo que dice Jeremías 31, 33, 34. Por favor, te pido que escuches con un corazón abierto. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerá, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Amada hermana y amiga, donde te encuentres,
Memorízate lo que dice Jeremías 31, versículos 33 y 34. En la parte final, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. En medio del engaño de los últimos tiempos, el Espíritu de Dios desencadenaría la restauración que había sido anunciada para esos tiempos, aún en medio de una era de corrupción interna y persecución externa. El Señor guardará para sí un remanente. Esas personas verán cómo su lamento se transformará en gozo y estarán satisfechos de su bondad. Este nuevo y mejor pacto estaría mediado por Cristo, nuestro sumo sacerdote, y se haría con el Israel escatológico, los elegidos del remanente judío y los elegidos gentiles. Estos son los que constituyen el verdadero Israel por gracia mediante la fe. Para estos ha preparado el Señor, un sacrificio y ha purificado a sus invitados, como dice Sofonías 1, versículo 7. El carnero trabado en el matorral, el macho cabrío expiratorio enviado al desierto, el cordero pascual. Todos estos patrones apuntalaban el sacrificio por el pecado, que sería una vez y para siempre. La sangre que habla con más fuerza que la sangre de Abel es la sangre de Cristo, amada hermanas. Hebreos 12, 24. Te pregunto, ¿no hay lugar como el hogar? En el año 539 a.C., Babilonia fue tomada por los medos persas. Más adelante, Ciro le permitió a los judíos volver a casa para que establecieran su propia provincia bajo su dirección. El corazón del rey estaba en la mano del Señor, y él envió a los judíos de regreso a Judea para que pudieran reconstruir su templo. A pesar de la oposición de los locales, a pesar del hecho de que algunos del remanente decidieron no regresar, el templo fue reconstruido en Jerusalén, pero no era igual que antes. Notarás que todas las profecías acerca de la restauración empezaron a cumplirse, pero también notarás que la restauración que hizo el pueblo fue imperfecta. El nuevo templo, tan maravilloso como lo fue para muchos, era inferior. La generación de los mayores lo sabía y se lamentó. El pueblo estaba decepcionado y descontento, pero igualmente deseoso de adorar al Señor. Más adelante, Nehemías fue despachado del exilio para regresar a casa y reconstruir los muros de la ciudad. Un rey pagano dio lo que se necesitaba para hacer este gran trabajo. Una joven mujer judía, Esther, fue escogida de entre todo un harén para tener una audiencia con el rey persa. La mano invisible de Dios guió su heroica labor a través de circunstancias asombrosas, y ella salvó a su pueblo de un genocidio por racismo, como lo leemos en Esther 8. No sería la última vez que enfrentarían la muerte por causa de su origen étnico. Cientos de años más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo el Grande ignoraba la red enmarañada de dilemas políticos que le rodeaban y se marchó precipitadamente hacia Jerusalén para enfrentar a los persas y conquistar Judá. Luego se percató del gran desafío que estaba ante él, pues vio que las paredes eran tan firmes que sería difícil derrumbarlas,
y que el valle que tenía que atravesar para llegar a las paredes era terrible y que el templo que estaba dentro de ese valle estaba rodeado por una gran pared, de tal manera que si llegaban a conquistar la ciudad, el templo sería un segundo lugar de refugio para el enemigo retirarse. Los judíos se negaron a rendirse y se atrincheraron en una parte de la ciudad. Después de un asedio de 3 meses, las tropas de Pompeyo invadieron las fortalezas de los judíos y masacraron a 12,000 personas. Profanaron el templo e irrumpieron en el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar. A todos los que quedaron en Judea les dijeron: rinde homenaje o muere. El reino que una vez fue la nación de Israel dejó de existir. ¿Podría la promesa de Isaías cumplirse realmente? Isaías 65:17. Presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Escucha, amada hermana y amiga, que estás en cautiverio. Dios te manda hoy que no te acuerdes de las cosas pasadas ni las traigas a la memoria. Isaías 66:6. Una voz resuena desde la ciudad. Una voz surge del templo. Es la voz que da a sus enemigos su merecido. Los judíos pasaron a estar bajo el dominio de los romanos. Sus dioses paganos eran un escándalo para los judíos. Algunos estaban cansados de vivir en estas condiciones. A lo mejor tú puedes entenderlos a ellos. Algunos aprendieron a simplemente aceptar su suerte y se olvidaron completo de esperar al que aplastaría a la serpiente. ¿Te has olvidado de Dios, hermana y amiga, por el lugar donde te encuentras? Continuó. Después de todo, Dios no les había hablado durante 400 años ya. 400 años. Atrás quedaron las personas que conocieron a personas que habían escuchado a un profeta que hablaba en el nombre del Señor. ¿Se había olvidado Dios de ellos? ¿Dónde estaba su libertador? Pero, santa la noche, mientras el mundo estuvo envuelto en sus contiendas, Él apareció. Nuestra esperanza, la luz de un nuevo día sin igual. Aquí terminamos esta parte de la historia y continuamos en la próxima semana con el nacimiento del Salvador. Pero por favor, no olvides que hoy Dios te mandó a que no te acuerdes de las cosas pasadas ni las traigas a la memoria. Isaías 65:17. Prepara tu corazón porque el Salvador de tu alma se acerca. Oremos. Amado Padre, gracias por poner en nuestro corazón esperanza, por poner en nuestro corazón, amado Dios, ilusión para ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos que en este proceso de reiniciar nuestra misión no nos acordemos de las cosas pasadas. Ayúdanos a que no vengan a nuestra memoria. Y si bien el pasado doloroso viene a nuestra memoria, yo te ruego y te suplico, Señor, danos la salida para que no caigamos en tentación. Ayúdanos, Padre, a pedirte ayuda
en todo momento, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, libra a toda mujer del dominio de dioses paganos que les están estorbando, Señor, para que se vuelvan a ti. Ayúdalas a que no acepten su suerte. Ayúdalas a que no se les olvide por completo de esperar al que aplastará a la serpiente. En el nombre de Jesús, glorifica a tu Hijo, porque Él es nuestra esperanza, la luz de un nuevo día sin igual. En el nombre de Jesús, te rogamos y te suplicamos que nos ayudes a reiniciar nuestra misión de ser madres con una misión. Ayúdanos con este ministerio diario en el gran plan que tú tienes para con nosotras. Glorifica al Salvador de nuestras almas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Cautivas es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, INC.